desde días anteriores la presencia del senador Esteban Bullrich con nosotros hoy en el debate. Muchísimas gracias, senador, por haber No, al accedido. contrario, Sabemos, gracias por la invitación. tiene una agenda sumamente apretada en el día de hoy. De todas maneras, esta mañana cuando charlábamos por radio, dio un número de teléfono del WhatsApp para que puedan convocarlo a tomar mate y demás y estar charlando con la No, y gente. para responder dudas, preguntas, es 11 5 002 5656. Me parece que es una manera más de estar cerca, de escuchar, de atender, de poder resolver problemas, que es parte también de lo que tenemos que hacer, ¿no? Resolver problemas grandes con leyes, con política pública, y también a veces resolver el problema individual que muchas veces tiene que ver con trabajar para mover la burocracia que a veces es lenta, y creo que son los dos caminos que tenemos que recorrer juntos. A sus espaldas estamos viendo reuniones que hoy tuvo. Me parece que es el Hogar Escuela. ¿Puede ser que haya visitado el Hogar Estuvimos en el Escuela Hogar hoy? Escuela Eva Perón, con Ana, la directora, Ujú. y está hace 5 años como directora Ana, y la verdad que fue muy interesante conocer el Hogar Escuela, también las necesidades. Por ejemplo, ahí nos llevamos necesidades y nos comprometimos a ayudar a cubrir algunas de esas necesidades. ¿Le gusta Hernán Lacunza como ministro de Hacienda de la Nación? Me parece que no solamente es un gran ministro, una gran persona, sino alguien que transmite la tranquilidad, la prudencia, la templanza que tenemos que tener todos los hombres, los dirigentes en estos momentos, ¿no? Así que la verdad que lo admiro mucho, para mí es un honor tenerlo como ministro. Como senador de la provincia de Buenos Aires, me había tocado trabajar con él, planificar con él la producción y la economía en la provincia de Buenos Aires, con lo cual sé además de su capacidad técnica que tiene las herramientas para resolver los problemas de corto plazo de la Argentina y también propuestas de largo plazo. ¿Y cree que junto al gabinete va a llevar a buen puerto con tranquilidad al 10 de diciembre al gobierno nacional? Creo que sabe cómo llevar, como él mismo dijo, el barco Claro. al buen puerto, y que no solamente eso, sino que también tiene una mirada de cómo debe ser el puerto y el barco para seguir navegando, porque como lo decimos permanentemente, estamos convencidos que podemos revertir el resultado electoral del 27 de octubre y hacer que podamos seguir gobernando y transformando la Argentina con los cambios que claramente hacen falta realizar a partir de la elección del día 11 de agosto, ¿no? Desde 2017 es senador nacional y tuvo la oportunidad de compartir con hoy dos candidatos a vicepresidente, Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo son ellos o cómo fueron en el Senado como compañeros en el Senado y su actividad dentro del cuerpo legislativo? Me parece que la diferencia está en la mirada que tienen sobre la República, en el respeto que tienen por las instituciones, por las leyes. Yo soy un denunciante de la corrupción kirchnerista, con pruebas, porque me parece importante hacer denuncias con pruebas, con nombre y apellido. Yo denuncié al ministro De Vido, denuncié a Fulvio Madaro, denuncié a Néstor Ulloa, funcionarios de Enargás, de Nación Fideicomisos, que se robaban la plata de los argentinos en las obras del gas. Denuncié a Felisa Micheli cuando tuvo fondos inapropiados en su oficina. Yo creo que hay que ser responsable, no hay que generalizar. Yo no creo que haya una corrupción kirchnerista. Creo que hubo algunos kirchneristas que fueron corruptos y creo que, con claridad lo digo, creo que Cristina Fernández de Kirchner, ya sea por acción u omisión, también lo fue. O sea, seamos claros. Cristina era presidenta de todos los argentinos y está comprobado, porque lo hemos visto a José López con 9 millones de dólares, y esa persona era el secretario de Obra Pública de su gobierno. Entonces, ya sea porque no hizo nada para evitarlo o porque era parte, eso lo determinará la justicia y también qué corresponde si se prueba eso, pero yo creo que no hay dudas de que ha habido un rol, que ha jugado un rol. Como integrante de la mesa chica del gobierno nacional, ¿han hecho alguna autocrítica con la parte de política comunicacional? Sobre todo después de las PASO, ¿no? El día después, enojadísimo el presidente, tal vez cometiendo algunas torpezas ante los medios de comunicación y el día siguiente teniendo que pedir disculpas. ¿No desgasta esto la figura del presidente? Sí, pero separaría la política comunicacional de un estado puntual de ánimo del presidente que él mismo lo relató, ¿no? Por supuesto que hacemos autocrítica, primero y principal. Si no, seríamos o necios, o sordos, o suicidas políticos. Yo creo que los argentinos, la mayoría de argentinos, nos gritó con claridad en las urnas
ustedes no están escuchándonos, no están sintiendo lo que nosotros sentimos. Y creo que si no reaccionáramos a ese grito, realmente no hay ninguna posibilidad de seguir trabajando y gobernando la Argentina y llevando adelante este camino al sueño. Creo que lo que pasó, nosotros hablábamos mucho de la orilla, ¿no? De, mirá, la orilla está cerca, pero no entendimos, no quisimos entender o no escuchamos el pedido de acompañamiento. No era mostrar dónde estaba la orilla, sino que era acompañar en el nado, ¿no? Era acompañar a esa persona que o estaba cansada o no tenía el conocimiento del nado suficiente para llegar a la orilla. Y creo que hemos reaccionado en ese sentido, ¿no? Porque el presidente puede haber tenido, como usted decía, el primer día, todavía la sensación de dolor que todos sentimos. Sentíamos mucho dolor. Creo que ese dolor puede llevar a distintas sensaciones. Yo lo he dicho públicamente. Fue un momento muy duro para mí, porque uno se da cuenta que defraudó a muchos argentinos. Y como político eso es un fracaso, ¿no? Entonces, cambiar ese fracaso por éxito, sacar fuerza de ese dolor, es el trabajo de la autocrítica. Y creo que el presidente reaccionó con medidas claras, como subir el mínimo imponible para poner más plata en el bolsillo de los argentinos, a generar también recursos alrededor de 2.000 pesos promedio también en el bolsillo, poner un plus salarial a los empleados públicos nacionales. Es decir, hubo una serie de medidas que eran un claro reconocimiento de esa autocrítica y de decir escuchamos. Y también la preocupación, el foco principal que nos hemos puesto ahora, que es el de tranquilizar, llevar prudencia y tranquilidad a una reacción muy nerviosa que hubo de los mercados a partir del resultado de la elección, y que es controlar el dólar. ¿Por qué? Esto por ahí alguna gente que nos está mirando dice, ¿y qué tiene que ver el dólar con mi vida? Lamentablemente en la Argentina el dólar tiene un impacto directo en los precios de los alimentos, en los precios de todos los días, de la nafta. Controlar el precio del dólar es controlar el precio de nuestros alimentos, del combustible. Por eso es tan importante la tarea que está haciendo y llevando adelante Hernán Lacunza y su equipo con el mandato que le dio el presidente de cuidar el bolsillo de todos los argentinos. Usted siempre menciona que hay que darle a los argentinos claridad, sustentabilidad o sostenibilidad y confianza. ¿Cree que se va a lograr en estos 3 meses, 3 meses digo, con vistas a las elecciones del 27 de octubre y que se pueda revertir o por lo menos llegar al balotaje? Creo que es posible, creo que es lo que debemos hacer, porque si no lo logramos no hay ninguna manera de revertirlo. Creo que para hacerlo primero tiene que haber esta autocrítica. Como decía recién, y por eso di mi teléfono, nosotros estamos convencidos que lo que tenemos que hacer ahora es escuchar. Hoy estuve hablando con distintos sectores, estuve con docentes, estuve con empleados, con comerciantes, con empresarios pyme, con ciudadanos comunes, y escuchándolos y tratando de entender sobre todo a aquellos que en algún momento acompañaron y confiaron en nosotros y que ahora perdieron la confianza, ¿no? Y en esa escucha entender qué más tenemos que hacer para recuperar esa confianza, que no es una cosa inmediata, que no tiene que ver solamente con información o con palabras, sino que tiene que ver con hechos. Y por eso este proceso de escucha obviamente que va a redundar en acciones concretas de acá al 27 para mostrar que no es una escucha solamente, sino una escucha activa que redunda en decisiones. 11 50 02 56 56, ¿verdad? Sí. Ese es el teléfono. Así que si ya llaman, ¿le pueden contestar las inquietudes que tenga nuestra gente? Absolutamente, estoy con el teléfono encima. Ah, bueno. Así que, no, pero no se puede contestar ahora. si quieren, no sé, por favor. si entran ahora mensajes, los leo y los podemos contestar. Buenísimo. Recién estaba reunido con el senador Romero, que obviamente es nuestro candidato acá, trabajando en la campaña y planificando las próximas semanas de campaña, y llegaban mensajes, porque en estas reuniones di el teléfono y el senador se reía porque justamente veía que ya tenía reacción a partir de haber dado el teléfono en todas estas mateadas que hicimos durante el día en la ciudad de Salta. Ya que estuvo con el senador Romero, ¿el apoyo es a Martín Grande, intendente, o a Betina Romero, la hija del senador? Martín Grande, intendente. Martín, y el senador no intentó de alguna manera decirle, mi hija viene muy bien, es diputada provincial. El senador Romero, que la verdad he construido una muy buena relación, hemos trabajado juntos en una votación tan importante para nosotros, para él y para mí, que fue la votación en contra de la ley del aborto. Creo que tiene una mirada nacional y es en donde hemos encontrado consensos. Para nosotros es un gran senador,
porque no solamente tiene estas luchas comunes, como la que fue la del aborto, sino que es un gran defensor de la provincia de Salta. Creo sin lugar a dudas que lo ha demostrado a lo largo de su carrera y me parece que realmente es un gran representante de la provincia y un gran senador. Es una buena combinación para nosotros, sumando a que tiene una visión en muchos temas comunes. Hemos encontrado en temas de desarrollo económico, desarrollo del interior, de la industria del interior, muchos caminos de consenso, así que la verdad que estoy muy esperanzado de seguir trabajando con él los próximos míos 4 años, él serán 6 años, ¿no? Hace un ratito mencionó o vinculó directamente los términos paso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y fracaso. ¿Les dolió lo que dijo Mirta Legrand, por ejemplo, que era un hombre exitoso y hoy es un fracasado? No, yo creo que uno cuando está en política del presidente, cada uno de nosotros entiende que a partir de estar acá y ser una persona pública, uno tiene que aceptar las críticas, ¿no? Creo que hay que escucharlas, después ver qué fundamento tienen para hacer la crítica y a partir de eso ver cómo uno puede mejorar. A mí me gusta mucho decir, estoy en un camino y seguramente puedo cometer errores, pero Dios no terminó su trabajo conmigo todavía, claro. Así que tenemos tiempo para mejorar. Y creo mucho en eso, creo que Dios nos va forjando día a día, poda de vez en cuando y las podas son dolorosas. Y he vivido momentos de dolor en mi vida, he tenido a lo largo de mi vida momentos muy dolorosos con una hija enferma, que por suerte se recuperó, pero he pasado muchos momentos de dolor y he aprendido lo importante que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia, que es esa capacidad no de no sentir las cosas y ser un duro, sino de sentirlas, de experimentarlas, pero a partir de esa experiencia, de ese sentimiento, poder superarlas y poder caerte, pero levantarte y seguir caminando, aprendiendo de la experiencia. La paso sin tener ninguna comparación con la enfermedad de una hija, pero fue un dolor y me llevó a mí personalmente, pero a muchos a reaccionar de una manera, cada uno a su manera, pero a ir a buscar, a tratar de entender, a tratar de escuchar. Claramente hay muchos argentinos que nos acompañaron, que no lo hicieron en el 11 de agosto, que tenemos que entender qué pasó y la única manera, no hay otra. ¿Y por qué no se lo hizo planteándonos antes? Enfrente a ellos. ¿Por qué no se lo hizo antes? ¿No escucharon el clamor de la gente antes? No, lo que nos pasó antes es que uno cuando se plantea un objetivo, muchas veces puede quedar muy focalizado en el objetivo sin ver qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Es como queremos llegar, claro. Porque sentíamos, por supuesto que nosotros salimos, yo todos los días salgo a recorrer mi provincia, la provincia de Buenos Aires, hablo con gente, hago estas mateadas, las hago ahora, pero las hacía antes. Y uno escuchaba que había dolor, pero decía, bueno, justamente por eso quería llegar más rápido. Era como, bueno, lleguemos a la orilla. Lo que no nos hicimos, nos alejamos del sentimiento de cansancio, claro. Diría más cansancio, ¿no? De agotamiento, de no poder seguir. Y creo que eso es lo que nos faltó, esa reacción. Bueno, nunca es tarde para la reacción, por 2 razones. Primero, porque la elección es el 27 de octubre. Pero sobre todo porque como políticos, y como te decía, nosotros seguimos trabajando. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que no podemos perder de vista a aquellos que queremos acompañar hacia ese objetivo de una Argentina distinta. Una Argentina con valores claros, con la verdad como eje, con la honestidad y también la humildad de reconocer los errores para corregirlos. Y por último, con la solidaridad, de poder entender y tratar de trabajar con el otro, ¿no? Creo que son valores que estuvieron presentes en nuestra gestión, que creo que en algún momento en los últimos meses, sobre todo por ese apuro de llegar, perdimos en algún caso, pero que claramente tenemos que sostener. Porque lo importante de esto, y yo lo decía hoy en unas reuniones, es que no es gente que nunca estuvo con nosotros. Estuvimos cerca de esa gente y esa gente creyó en nosotros. Es gente que ahora perdió la confianza, pero que la podemos recuperar, porque la tuvimos. Entonces, es saber actuar y trabajar para recuperar esa confianza. Nosotros actualmente recibimos mensajes de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja. Y a veces hay temas que son centrales. Por ejemplo, los jubilados, el PAMI, los medicamentos.
y en todas las provincias hay problemas. Gente que dice, bueno, yo tengo que empezar a decidir qué recorto para poder pagar las tarifas de luz, de gas y demás. Mensajes que fuimos recibiendo, yo recuerdo, los primeros mensajes comenzaron a llegar el día que dijo a Multivisión Federal el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, en una charla que teníamos a través de programas de la mañana, lo peor ya había pasado. Y ahí empezaron a llegar los mensajes. O sea, tal vez los medios de comunicación fuimos la caja de resonancia de los problemas que se iban planteando desde aquel momento hasta ahora. Hoy, Cambiemos está ofreciendo un panorama bastante mejor para que quede plata en el bolsillo de los argentinos. Pero ¿qué va a pasar a partir de diciembre, cuando se venzan esos plazos? Bueno, primero, y es importante anunciarlo, ahora hay un aumento de los jubilados que de acuerdo a la nueva ley, que aumenta cada 3 meses, que está llevando a fin de diciembre un aumento del 51% en el año, ¿no? Para los jubilados, que es muy importante. Pero 55 va a ser la inflación. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Va a seguir, porque si uno toma la inflación mes a mes, está siempre, por el cambio de fórmula, va a estar reflejado. Así que hay que ver cuál va a ser la inflación, igual va a estar reflejado en el próximo aumento. El trabajo que tenemos que hacer ahora es, con mucha claridad, entendiendo esto, entendiendo el camino que hemos recorrido, saber que si nos toca gobernar, debemos continuar esta política. No va a haber un cambio en ese sentido respecto a lo que hoy decimos. ¿Por qué? Porque el cambio fue, a partir del 11 de agosto, entender que esa desconexión que hubo en algún momento se tiene que recuperar. Y a partir de eso seguir nadando juntos para seguir con la imagen, ¿no? Acompañando de la misma manera que estamos haciendo ahora a comerciantes, a los trabajadores con las medidas que hemos tomado. Creo que tenemos que trabajar mucho con las pymes, ¿no? Me parece que hay un tema ahí que debemos trabajar, que tiene que ver con bajar la tasa de interés, con dar el acceso al crédito a las pymes para poder invertir, y este es el próximo paso. Como decía al principio, estamos nivelando el barco. Una vez que esté nivelado, empezar a ordenar y poder generar herramientas adicionales para generar trabajo. Al final del día, creo que lo más importante de esta elección fue la comprensión cabal de que lo que la Argentina necesita es generación de trabajo y de empleo, y que a partir de eso podamos salir realmente de la pobreza, ¿no? Y me parece que ese camino es el que tenemos que recorrer. Que si los argentinos deciden que así sea, lo seguiremos recorriendo a partir del 10 de diciembre, sosteniendo estas medidas, pero acompañando con otros que acompañen esa creación de trabajo. Yo le decía esta mañana, cuando teníamos una charla por radio, se le pide a la ciudadanía un esfuerzo más. ¿Cuándo se va a ver la consecuencia de ese esfuerzo y ese acompañamiento que siguen pidiendo desde el gobierno nacional? No es un momento de pedirle esfuerzo a la ciudadanía, es un momento de hacer nosotros el esfuerzo, y eso es lo que estamos recorriendo, ¿no? Cuando uno baja impuestos, cuando uno genera recursos del Estado en la gente, está haciendo un esfuerzo porque tiene que reducir el gasto público, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, que comenzamos a hacer, pero que lo tenemos que seguir haciendo. Bajar impuestos quiere decir menos ingresos para el Estado, con lo cual hay que acomodar los números para ello, y eso es el camino que estamos recorriendo. ¿Cree que Alberto Fernández se siente ya presidente? Bueno, no sé lo que siente Alberto Fernández. Alberto Fernández no es presidente todavía. Los argentinos van a decidir el 27 de octubre quién es el próximo presidente de los argentinos. Si baja 4 puntos Alberto Fernández, sube 3 puntos Mauricio Macri, se llega a un balotaje, al balotaje, ¿lo gana Mauricio Macri? Yo creo que si llegamos al balotaje, y creo que ese camino es muy posible, tenemos altas posibilidades de que la mayoría de los argentinos elija este camino, ¿no? Creo que están quedando muy expuestas las propuestas diversas que tiene el Frente de Todos, volver a la reforma agraria por un lado, a la Junta Nacional de Grano por el otro. El esquema es bastante diverso y diría desordenado, y me parece justamente porque no tienen una visión clara. Y creo que va a ser un momento importante el que viene para que digan cómo quieren gobernar. Y no tengo dudas de que la mejor propuesta es la que encabezamos y lideramos, y que este camino de esta Argentina que soñamos, que estamos llevando adelante, con estos cambios claros en cuanto a cómo trabajamos con cada uno de los argentinos y cómo acompañamos a cada uno de los argentinos, es el camino a seguir. No sé si como senador o tal vez en otro lugar donde lo disponga tal vez el presidente Mauricio Macri, nos vamos a volver a encontrar, y a mí me gustaría charlar con usted un tema que usted ha manejado mucho tiempo como ministro de Educación, la educación hoy en la República Argentina. Nos queda pendiente ese tema entonces. Pero déjeme decir algo que es importante, por favor. ¿no? Porque creo que son cambios profundos que han ocurrido en estos años y que no se tienen que perder de vista,
porque hace muy poquito se volvió a hacer la prueba Aprender, ¿no? La semana Sí, pasada. sí. Esta semana se sigue Sí, así. Sí. es verdad, en los últimos 2 días, las últimas 48 horas. En las pruebas Aprender del 2018 se mostró que mejoramos la comprensión lectora en las escuelas de la Argentina de 5 de cada 10 alumnos a 8 de cada 10 alumnos que comprenden texto. Esta mejora, que es una mejora realmente significativa, impresionante, que hace que un montón de niños que no comprendían texto y por ende no tenían un futuro de universitarios o con título terciario lo puedan tener. Estas transformaciones también pasaron estos últimos 3 años y medio y no hay que perderlas de vista, porque fueron fruto de una política de transparencia respecto a la calidad educativa con las pruebas Aprender, de foco en la política educativa con la transformación de la formación docente continua y poner un foco en la comprensión lectora, y de un trabajo conjunto con las 24 provincias que nació de una acción del inicio, sin mirar colores políticos, firmar el acuerdo de Purmamarca con los 24 ministros de Educación, como le hice, recorriendo las 24 provincias en un mes para poder firmar ese acuerdo y fijar una política a largo plazo. Creo que ese es el camino que tenemos que seguir recorriendo. Gracias, senador. Ha sido usted muy gentil.